A esta retroalimentación para su segundo parcial de la Cátedra de Radiología 1. En este video nos enfocaremos únicamente en las técnicas radiográficas que nosotros encontramos en nuestro ámbito. Si bien el parcial tiene un temario mucho más amplio, las técnicas radiográficas abarcan más de la mitad. Y además, al ser cosas que ustedes van a llevar en su día a día, son cosas que se preguntan más e incluso las van a llevar en años posteriores. Recordemos que dentro de las técnicas radiográficas, nosotros tenemos dos tipos de técnicas dentales. Las técnicas extraorales, que seguramente la van a llevar en el siguiente parcial, y también los que ya han pasado el rote las han llevado. Y las técnicas intraorales, que es en las que nos vamos a enfocar en este video. Las técnicas intraorales, a su vez, se dividen en técnicas periapicales, la técnica de aleta de mordida y la técnica oclusal. Las técnicas periapicales, que es por donde vamos a iniciar, son las que más se requieren dentro del campo de la odontología. Ustedes lo han debido notar desde ahora, que están en preclínicas, donde los que han empezado con cirugía, los que han llevado, quizá han pedido radiografías periapicales para periodoncia, también para la cátedra de semiología, son radiografías de las más comunes dentro de nuestro ámbito. E incluso este tipo de radiografía se puede tomar dentro de un consultorio de una forma normal. Entonces, las periapicales son las más comunes. Dentro de las técnicas periapicales encontramos la técnica del paralelaje y la técnica de bisectriz. A continuación vemos los objetivos de las técnicas periapicales, que son tres. Tenemos la nitidez, la resolución y la isometría. Las imágenes periapicales deben ser completamente nítidas. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podamos diferenciar una estructura de otra. La resolución que nos habla de que nosotros podamos distinguir hasta el mínimo detalle dentro de esta radiografía. Y por último, y la más importante, la isometría. Se refiere a la igualdad de medidas o dimensiones en la imagen radiográfica con la estructura dental. Es decir, nuestra pieza dentaria debe medir exactamente igual en la radiografía. Esto nos sirve para varias cosas que a continuación vamos a ver. Es decir, la isometría nos habla de una relación 1:1 o 1:1 entre la película radiográfica y nuestra pieza dentaria. Empecemos con la técnica del paralelaje. Teóricamente, esta técnica no debería tener ningún tipo de error. Es más, esta técnica es la técnica que nos da imágenes más nítidas y con mejor resolución. En este tipo de técnica, teóricamente, no existe corte de cono, no existe elongación o escorzo, ya que en esta técnica no utilizamos posición de la cabeza del paciente, ni tampoco utilizamos angulaciones en la cabezal de nuestro equipo radiológico. Simplemente nos enfocamos en poner paralelas las cosas. Entonces, ¿por qué se llama técnica del paralelaje? Porque la pieza dentaria, la película, y nuestro tubo de rayos X se encuentran paralelos entre sí. En esta técnica, el rayo central incide por el centro del objeto, es decir, por el centro de la pieza dentaria. En esta técnica no utilizamos angulaciones, pero sí utilizamos los posicionadores. Como vemos aquí, tenemos posicionadores para dientes anteriores y posicionadores para dientes posteriores. Los de dientes anteriores son completamente rectos y tendrán o sujetarán la película en una forma vertical. Y los posicionadores para dientes posteriores cuentan con una angulación. Esta angulación nos sirve para el momento en el que tengamos que insertarlo a nivel del surco labial. Este posicionador sujetará la película en una posición horizontal. Los posicionadores tienen partes, tenemos el anillo colimador, donde teóricamente debería ir ubicado el tubo de rayos X. En la práctica clínica, si es que ustedes algún día se animan y están abiertas las puertas del área de radiología para ustedes, van a ver que no siempre se cumple esta ley. El tubo de rayos X podría ir incluso más adelante, podría ir más atrás, o en algunos casos sí podría ir a nivel del anillo colimador. No es necesariamente, no es una regla, pero así debería ser. Tenemos el brazo de unión que une el anillo colimador con el bloque de mordida y el soporte para el paquete radiográfico. El bloque de mordida, como su nombre lo dice, es donde el paciente tiene que morder para sostener todo el posicionador. Y he aquí uno de los problemas de esta técnica, ya que si nosotros tenemos un paciente desdentado unimaxilar, es decir, que tenga dientecitos arriba, pero abajo no, el posicionador no va a poder sujetarse correctamente, entonces la técnica va a empezar a fallar. Es por eso que nosotros utilizamos otras técnicas para desdentados parciales, que no puedan sujetar este posicionador. Todas las técnicas radiográficas se basan en leyes y principios proyeccionales. Ahora los voy a mencionar, son 6, pero la técnica del paralelaje únicamente se basa en la segunda, en la cuarta y la quinta ley. Pero las vamos a ver todas para que estén informados y obviamente todas estas leyes son preguntas de examen. Hablamos de la primera ley que nos habla de que el tamaño del foco debe ser mínimo. ¿A qué se refiere con foco?
Si recuerdan del parcial pasado, el foco es una parte que se encuentra dentro de la ampolla radiógena, que nos da el haz de rayos X. ¿Alguna vez han utilizado una lupa eh, para traer todos los rayos del sol? Cuanto más fina sea esa línea, más fuerte es el calor que produce la lupa. En cambio, cuando lo alejan y el haz de luz del sol va siendo más amplio, menos cantidad de calor produce, ¿no? Entonces, esa es la técnica de la lupa. A eso lo asemejo cuando decimos que el tamaño del foco debe ser mínimo, ya que cuanto más fino es el foco, más nítida es la imagen, más poder de penetración tiene el haz de rayos X. El foco tiene una medida estándar, tiene una medida internacional. Todos los equipos radiográficos deben seguir esta ley. Es decir, todos los equipos radiográficos deben ir de 0,5 milímetros a 4 milímetros de eh, tamaño de foco. El 4 es el máximo, pero hay empresas que incluso han fabricado focos de 0,2 milímetros. Entonces esos equipos de rayos X son mucho más fuertes y tienen una imagen mucho más nítida. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo, que según la calidad del equipo de rayos X, cuanto mejor sea la calidad, más pequeño va a ser el foco. Y es a eso lo que se refiere la primera ley, que el tamaño del foco debe ser mínimo. La segunda ley que nos dice que la distancia entre el foco y el objeto debe ser máxima. Y esta ley se cumple dentro de la técnica del paralelaje, ya que en el paralelaje utilizamos el cono largo para tomar las radiografías. Entonces, acá se cumple. Acá está el foco y el objeto, que en este caso es la pieza dentaria, tienen una distancia máxima. La tercera ley que nos dice que la distancia entre el objeto y la película debe ser mínima. La cuarta ley que nos habla de que el rayo central incide perpendicular al objeto y la película. Como vemos aquí, incide de forma perpendicular. La quinta ley que nos dice que el rayo central pasa por el centro del cuerpo. Acá está nuestra pieza dentaria y el rayo central incide al centro de esta, ¿no? Vemos acá la cuarta y quinta ley se cumplen dentro de la técnica del paralelaje. Y por último, la sexta ley que nos dice que la película debe permanecer plana. Entonces, la pregunta de examen será, ¿cuáles son las leyes y principios proyeccionales que se cumplen dentro de la técnica del paralelaje? Será la técnica 2, 4 y 5. Esas son las que se cumplen dentro de la técnica del paralelaje. Ahora nos vamos a la técnica de bisectriz o cono corto, otra técnica periapical. Acá tenemos la definición de esta técnica y como podemos ver es un poco confusa, pero se las voy a explicar a continuación con una imagen. Pero nos dice que en esta técnica los rayos X tienen perpendicularmente a la bisectriz, que el eje longitudinal del diente y la película, donde el rayo incide por el ápice formando un triángulo isósceles. Es un poco confuso. Incluso si no lo desentrañamos bien, no lo vamos a entender. Entonces nos vamos al teorema del triángulo isósceles. Recuerden que la técnica de bisectriz o técnica de icono corto se basa en este teorema, el triángulo isósceles. Es pregunta de examen. ¿Qué triángulo isósceles? Que nos dice que el triángulo isósceles es un triángulo que partido a la mitad por una línea bisectriz, es por eso que se llama así la técnica, la línea bisectriz, nos da dos triángulos de el mismo tamaño. Este ángulo de la técnica bisectriz debe formar 180 grados, a manera de que cuando es partida por esta línea bisectriz, ambos triángulos tendrán 90 grados, respectivamente, para que me entiendan mejor. Este triángulo se forma de la siguiente forma. Las paredes externas estarán formadas. La pared externa está formada por la película y por la pieza dentaria. Por eso es que tienen que formar un ángulo de 180 grados. Y un rayo central que incide a nivel del ápice de la pieza dentaria, que forma la base del triángulo. Esta es la línea imaginaria bisectriz, que respectivamente cumple 90 grados. Entonces, al formar este triángulo isósceles y tener esta línea bisectriz, nos dará una imagen similar en tamaño respectivamente de este triángulo a este otro triángulo. No sé si es que me dejo entender. También solamente deben acordarse que la técnica bisectriz se basa en el teorema de triángulo isósceles, que es un triángulo que partido a la mitad por la línea imaginaria bisectriz, nos da dos triángulos de el mismo tamaño. Entonces, acá tendremos una imagen similar en tamaño a esta otra imagen. Entonces, esta similitud en tamaño entre triángulo y triángulo nos dará la isometría que queremos lograr. Queremos lograr isometría. ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué hablamos tanto de isometría dentro de las radiografías periapicales?
para estos casos. Al año ustedes harán endodoncias y verán la importancia de que el técnico de radiografía de nuestra facultad tome una imagen isométrica, que no tenga ni un poquito de elongación ni tampoco escorzo, ya que nosotros utilizamos esta radiografía periapical para medir la longitud de las raíces dentarias, para saber hasta dónde nosotros tenemos que instrumentar, hasta dónde o cuánta va a ser nuestra longitud de trabajo. Esta nos da una imagen precisa que nosotros utilizamos para medir y realizar nuestras endodoncias. Aquí vemos, por ejemplo, una sobreobturación, que es cuando nosotros colocamos los conos de gutapercha mucho más allá del ápice. Miren, se sale del ápice. Y esto es resultado de una mala toma radiográfica, de una mala interpretación radiográfica. Porque ustedes tienen que saber decirle al técnico de rayos X cuando su imagen radiográfica esté mal tomada, porque pueden tener incluso estos problemas. Acá vemos una subobturación, que el material endodóntico no ha llegado al ápice de los 0,5 milímetros que debería. Y aquí vemos una endodoncia bien realizada, que seguramente es a base de la isometría dentro de la radiografía. Entonces, es por eso. Además, la isometría no solamente nos sirve dentro de la endodoncia, también la utilizamos a nivel de cirugía, quizá también para periodoncia, para hacer disecciones de hueso, etcétera, ¿no? Pero acá está donde nosotros hablamos de isometría, que todas las imágenes radiográficas deben parecerse en dimensiones a nuestro diente natural, deben ser del mismo tamaño. Entonces, ahora vamos a ver los pasos que debemos seguir para tomar una radiografía con técnica de bisectriz, que son pasos que debemos cumplir dentro de nuestro consultorio, porque ustedes seguramente van a tener un aparato de rayos X ahí. Primero, tienen que realizar un examen intra y extraoral, donde ustedes verifiquen primeramente la pieza dentaria donde van a tomar la radiografía, verifiquen que el paciente no tenga ningún material o ningún aparato protésico. Si es que lo tiene, debe retirarlo. A nivel extraoral, deben verificar que su paciente no tenga lentes, que se los quite, que se quite cualquier tipo de piercings, que tenga al nivel donde ustedes van a tomar la radiografía, que se quiten aretes, etcétera. Ese es el examen intra y extraoral. Retirar todo lo que nos perjudica al momento de la radiografía y verificar también la pieza dentaria. Seguido del examen intraoral y extraoral, viene la posición de cabeza del paciente. La posición de cabeza es muy importante para todas las técnicas radiográficas, excepto el paralelaje, ¿no? Pero en la técnica de bisectriz utilizamos la posición 1 y posición 2 de cabeza. Vamos a describirlas. Cuando nosotros recibimos a nuestro paciente, hacemos que se siente y le pedimos que mire al frente. Entonces, automáticamente el paciente se va a poner en una posición ocular previa, que se refiere a que la línea ocular o bipupilar va a estar paralela al plano oclusal, como vemos aquí, ¿no? Línea bipupilar y plano oclusal paralelos. Cuando nosotros queremos tomar radiografías en dientes del maxilar superior, vamos a la posición 1 de cabeza del paciente. A partir de la posición ocular previa, le pedimos al paciente que se siente y, e incline la cabeza hasta poder ver sus rodillas. Eso nos llevará a la posición 1, que es la línea del trago hasta el ala de la nariz, que debe ser paralela al suelo. Cuando queremos impresionar dientes en el maxilar inferior, vamos a la posición 2. A partir de la posición ocular previa, le pedimos al paciente que incline su cabeza hacia atrás, de manera de que el plano oclusal se encuentre paralelo al piso. Y tenemos la posición 3 que utilizamos en la técnica oclusal, que es llevar o inclinar completamente la cabeza. Después de tener la posición correcta de cabeza de nuestro paciente, ya sea para maxilar superior o para maxilar inferior, vamos a los ángulos. La técnica de bisectriz se basa en ángulos y estos ángulos los medimos a partir del goniómetro que se encuentra en la parte lateral del cabezal o la cabeza del aparato radiológico. Recordemos que tenemos ángulos verticales y horizontales, pero en los equipos, y estos ángulos los medimos a partir del goniómetro que se encuentra en la parte lateral del cabezal o la cabeza del aparato radiológico. Recordemos que tenemos ángulos verticales y horizontales, pero en los equipos modernos solamente ya tenemos ángulos verticales. Estos ángulos todos van a entrar, son preguntas de examen, ¿no? Para el maxilar superior tenemos ángulos verticales para incisivos, que es más 40, para caninos de más 45, premolares más 30, molares más 20. Para el maxilar inferior, en incisivos con una angulación de menos 15, en caninos de menos 20 grados, en premolares de menos 10 grados y en molares de menos 5. Entonces, después de posicionar correctamente la cabeza de nuestro paciente, vamos directamente a la angulación por medio del goniómetro y siguiendo estos grados. Inmediatamente después de haber encontrado el ángulo en el cabezal del aparato de rayos X, vamos a encontrar el punto de incidencia facial en nuestro paciente. Los puntos de incidencia facial son puntos
guía donde nosotros debemos apuntar el rayo central. Recuerden que para la técnica de bisectriz, el rayo central debe incidir en el ápice de nuestras piezas dentarias. Y esto nos da una idea de dónde se encuentran estos ápices. Hay dos bibliografías, yo me estoy basando en la de este parcial, pero también hay otra que se va a encontrar en su cartilla de evaluación de la doctora Quiroga. Así que pueden utilizar ambos. Yo creo que no tiene mucha diferencia. Pero en los puntos de incidencia facial vamos a tomar una línea horizontal desde el trago hasta el ala de la nariz, donde a nivel de la punta de la nariz encontramos el punto de incidencia para incisivos centrales. A nivel de la aleta nasal encontramos el punto de incidencia para caninos. A nivel de la línea pupilar o la línea media pupilar encontramos el punto de incidencia para premolares. A nivel del ángulo externo del ojo para el primer molar. A nivel de la cola de la ceja para el segundo molar. Estos puntos de incidencia se repiten para el maxilar inferior, simplemente se traza una línea más larga, pero el ápice de las piezas dentarias inferiores se encontrarán 1 centímetro por encima del borde inferior de la mandíbula. Lo vemos acá. A nivel de la punta de la nariz, incisivos centrales, a la de la nariz, caninos, línea pupilar o línea media pupilar, premolares, ángulo externo del ojo, primer molar, y cola de la ceja, segundo molar. En la planilla de la doctora Quiroga nos dice, y la diferencia es que dice que a nivel del ala de la nariz se encuentra para incisivos laterales, a nivel del surco nasogeniano para caninos. Esa es la diferencia. Después de haber encontrado el punto de incidencia facial, nosotros ya colocamos la película dentro de la boca del paciente y es necesario saber cómo es que se sujetan y la posición de estas películas. La sujeción será con ayuda del paciente con el dedo pulgar. Nosotros le pedimos al paciente que ubique la película radiográfica y no la presione mucho. Y la posición de las películas es en forma vertical para dientes anteriores y en forma horizontal para dientes posteriores. Ya hemos terminado con las técnicas periapicales, ahora vamos a hablar acerca de la técnica de aleta de mordida. La técnica de aleta de mordida es como sucre, tiene muchos nombres. Así que con cualquiera de estos nombres puede entrar en el examen. Incluso pueden preguntarles cuáles son sus 5 nombres. Entonces, la técnica de aleta de mordida se llamará también radiografía coronal, radiografía interproximal, técnica de aleta de mordida, bite wing, técnica de Rapper. Se llama técnica coronal porque, como vemos en la imagen, nos da una imagen radiográfica de la corona de la pieza dentaria. Interproximal, ya que con esta técnica es la técnica más importante para detectar caries interproximales. Se toma generalmente en niños, porque son los que más caries interproximales desarrollan. Aleta de mordida por la forma de la película, Bite Wing, que es en inglés, y técnica de Rapper por el que descubrió esta técnica. Las indicaciones para la técnica de aleta de mordida es para técnicas caries recidivantes, caries interproximales, para evaluar reabsorción ósea horizontal o vertical. Esto nos sirve para periodoncia, control de restauraciones, para ver cómo es que ha evolucionado nuestra restauración, si es que hay alguna microfiltración o si es que tiene algún daño en la restauración. Y en general para evaluar caries y relaciones pulpares, ¿no? Para ver si es que quizá es necesaria una endodoncia, etcétera. La técnica de aleta de mordida tiene procedimientos tanto para dientes anteriores como para posteriores. Para dientes anteriores, pueden ver acá que la película tiene una r- ranura a nivel central, pero el eje mayor va a ir dirigido a los dientes. ¿No? Vemos acá, es así como se posiciona la aleta de mordida. Esto es para el plano oclusal, etc. El procedimiento de aleta de mordida para dientes anteriores nos dice que utilizamos una película con aleta de mordida. Es importante recalcar que existen películas radiográficas con aleta de mordida, o sea, ya fabricadas, pero las que ustedes van a utilizar en la cátedra van a fabricarlas ustedes mismos. Van a ponerles scotch, quizá la doctora les haga poner papelitos, entonces pueden fabricarlas también. El punto de entrada del rayo central para dientes anteriores será el punto interincisivo. Acá es donde va a incidir el rayo central, acá, entre los 4 incisivos. La angulación vertical va a ir desde los más 8 hasta los más 10 grados. Es importante, es pregunta de examen. Y la angulación horizontal va a ser determinada por la aleta de mordida. El procedimiento para dientes posteriores, en esta ocasión la película va a ir dirigida en forma horizontal, la aleta de mordida será un poco más amplia, como vemos aquí. El punto de entrada del rayo central va a estar determinado por la aleta de mordida, la angulación vertical va a ser de más 5 grados y la angulación horizontal va a estar determinada por la aleta de mordida. Vamos
a la última técnica intraoral, que es la técnica oclusal. En esta técnica, la película va paralela al plano oclusal. Nos permite observar dientes y estructuras correspondientes al maxilar. Como vemos acá, en esta imagen, podemos distinguir acá las apófisis cigomáticas a este nivel. Vemos la sutura intermaxilar o sutura palatina. También vemos el septum nasal en una forma radiopaca, la sutura intermaxilar, la espina nasal. Vemos acá las fosas nasales en una forma radiolúcida y muchas otras estructuras que podríamos diferenciar, al igual que en el maxilar inferior. Las películas oclusales tienen una dimensión de 7.7 por 5.8 centímetros y se utiliza para localizar dientes retenidos, por ejemplo, la localización de dientes supernumerarios, en fractura de maxilares y el más común para maxilar inferior, la localización de cálculos en las glándulas, es decir, de cialolitos, ¿no? Tenemos dos tipos de técnicas oclusales. Tenemos las disoclusales y las ortooclusales. Esta técnica busca reemplazar la técnica periapical, ya que se aplica para pacientes que tienen trismos, es decir, personas que no tienen una gran apertura o no pueden abrir su boquita por cualquier razón. Puede ser algún daño muscular o que simplemente un daño neurológico. Entonces, se aplica para esas personas. Como vemos aquí en las técnicas disoclusales, es posible ver las raíces de las piezas dentarias. Cuando nosotros hablamos de DIS, en cualquier técnica radiográfica, va a ser una proyección distinta a lo normal. Es algo que no se hace, pero es una adecuación según las necesidades del paciente. Es por eso que solo existe para el maxilar superior. Para la técnica disoclusal, nosotros utilizamos el ángulo con... Para la técnica disoclusal, nosotros colocamos el tubo con una angulación de más 65 grados. Y el punto de incidencia será en el punto de unión entre los huesos propios de la nariz y el cartílago nasal. Como vemos aquí, esta técnica radiográfica sustituye la técnica periapical en caso de trismos. Ahora tenemos las técnicas ortooclusales. Nos dan una imagen en forma de vuelo de pájaro, ya que nos permite ver únicamente la corona de los dientes y no así las raíces. Lo asemeja al vuelo de pájaro, ya que los pájaros cuando vuelan, desde arriba solamente ven la copa de los árboles y no el tallo. Entonces, es por eso que se llama así. Tenemos la técnica ortoclusal para el maxilar inferior, donde nosotros tenemos al paciente con la posición 1, que es la línea que va del trago hacia el ala de la nariz, paralela al suelo. La colocación del paquete será con el eje corto, coincidente con el plano medio sagital. La dirección y angulación del rayo central tendrá una angulación vertical de 90 grados, como vemos acá, y una angulación horizontal de 0. El punto de entrada del rayo central será en la intersección del plano frontal y una línea que pasa por los ángulos externos de los ojos. La técnica ortoclusal para el maxilar inferior, tenemos al paciente con posición 3 de la cabeza, que es la línea del trago que es la línea del trago y hasta el ala de la nariz, que va perpendicular al piso. La colocación del paquete con el eje corto coincidente con el plano medio sagital, la dirección y angulación del rayo central, con una angulación vertical de 0 grados y una angulación horizontal de 0 grados también. El punto de entrada del rayo central será el punto antípoda. Esto más es una referencia geométrica, pero nos habla en sí del punto que se encuentra a 1 o 2 centímetros por debajo del borde inferior de la mandíbula. Muchas gracias chicos por haber visto el video, espero que les haya sido de ayuda, más que para aprender, les haya servido como repaso y para que ustedes también tengan en cuenta las partes más importantes al momento de releer o de repasar antes de ingresar a su parcial. Esta materia es bastante corta, van a ver que para quizá ya el mes de septiembre ya hayan terminado hasta su tercer parcial. Entonces, sigan estudiando, no dejen la materia para el último momento y eso, muchas gracias chicos.